Anteriormente habíamos visto unidades de disoluciones químicas, ¿no es cierto? Después vimos reacciones ácido-base y reacciones redox, ¿ya? Un poco para retomar el tema de las reacciones químicas, tanto redox como ácido-base, vamos a retomar el concepto de reacciones químicas y explicar la ecuación química y también cómo se identifican las reacciones químicas. Ya vamos a tener que diferenciar entre un cambio físico, un cambio químico. Ya más que nada recordar qué es lo que es una reacción química y cómo se representa. Entonces, ¿qué es lo que es una reacción química? Aquí tenemos qué es lo que es y también cómo se representa en la ecuación química, ¿ya? La reacción química va a ser todo proceso que involucre una transformación de sustancias químicas. Ya las primeras sustancias que van a reaccionar en un inicio se llaman reactantes. Estas van a experimentar un cambio o una transformación en la cual van a aparecer otras sustancias denominadas productos, ¿ya? Y tanto los reactantes y los productos pueden ser elementos o compuestos químicos, ¿ya? ¿Cómo se pueden diferenciar? Principalmente cuando tenemos un elemento, hablamos de una sola mayúscula y una minúscula, ¿ya? Cuando tenemos un compuesto, por ejemplo el caso del agua, hablamos de dos mayúsculas, ya aquí tenemos dos mayúsculas, ¿no es cierto? El hidrógeno y el oxígeno, entonces acá tenemos un compuesto, porque ahí está compuesto de dos elementos. En cambio, esta de acá es solamente un elemento porque tenemos una mayúscula y una minúscula. Y ahí es el elemento del calcio, ¿no es cierto? En cambio acá tenemos un compuesto que tenemos dos mayúsculas, ¿no es cierto? El hidrógeno y el oxígeno. En el caso acá también tendríamos un compuesto, claramente, tenemos tres elementos, que es el calcio, el oxígeno y el hidrógeno juntos formando un compuesto, ¿no es cierto? Que sería el hidróxido de calcio. Y por último aquí tenemos un elemento, ya también es importante identificar si es elemento o compuesto. Entonces, acá también tenemos la ecuación química que tiene varios puntos importantes, ¿ya? ¿No es cierto? Habíamos dicho que al principio están los reactivos que van a sufrir una transformación, reaccionan, producen productos, ¿ya? ¿Qué otra cosa tenemos importante? El coeficiente de balanceo, que es un numerito que se coloca delante de los compuestos, que más que nada indica la cantidad estequiométrica que tenemos de estos elementos, ¿ya? ¿Qué significa eso? Principalmente o para qué nos va a servir, en el caso del balanceo nos va a servir para tener la misma cantidad de elementos tanto en los reactivos como en los productos, ¿ya? Y por último, el estado de agregación es el estado en el que se encuentran los elementos o compuestos, ¿ya? Puede ser sólido, líquido o gaseoso o acuoso también, que significa con un sólido disuelto en agua. Entonces hay que diferenciar entre un cambio físico y un cambio químico. El cambio físico es cuando la composición química de la sustancia permanece constante, ¿ya? Quiere decir que no hay un cambio, una transformación. Puede volver al anterior, ¿ya? Es el caso, por ejemplo, de los cambios de estados del agua. ¿Ya? Por ejemplo, cuando se funde el hielo, eh, si arrugamos un papel, si lo doblamos o cortamos, igual sigue siendo un papel o un alambre también. La ampolleta, si la encendemos, un cambio físico solamente, porque se observa algún cambio de color, ya, a menos que se queme ya la ampolleta, pero eso sería un cambio químico. Pero el solo hecho de encender la ampolleta se observa como un cambio de color, eso podría ser un cambio físico. En cambio, un cambio químico, sí ocurre un cambio en la sustancia, una transformación. Es el caso, por ejemplo, de la oxidación del hierro o de algún metal, de los fuegos artificiales, de un antiácido estomacal que consumimos, de algo que se queme, etcétera, ¿ya? ¿Qué ocurre en una reacción química? Ocurre un reordenamiento de los átomos, ya que se rompen y se forman nuevos enlaces
Por lo tanto, no se puede volver atrás tan fácilmente, ¿no es cierto? Como en un cambio físico, en donde no hay una destrucción y nuevo reordenamiento de los enlaces. ¿Cuándo nos podemos dar cuenta a través de evidencias que ocurre una reacción química? Ya estas son principales formas que manifiestan las reacciones químicas para dar cuenta que hay reacción química. Por ejemplo, es cuando se produce un gas. Eso, ¿a qué se refiere con eso? Cuando se produce efervescencia dentro de una reacción, ya que aparecen burbujitas. Es el caso, por ejemplo, cuando consumimos un antiácido, salen muchas burbujitas en el agua, ¿no es cierto? Como el sal de fruta. También cuando se produce un sólido insoluble. ¿A qué se refiere eso? Cuando se forma un sólido y precipita en el fondo. Ya no tenemos aquí una imagen de eso, pero generalmente se va a formar un sólido y se va a precipitar. También es cuando se observa un cambio de color en alguna reacción química, ya muy potente. Ahí, en el caso de la beterraga con el limón, se observa un cambio de color en la reacción química, ¿ya? Y también se puede observar un desprendimiento de luz o también liberación de calor o absorción de calor. Ya las reacciones químicas, algunas liberan mucha energía, liberan mucho calor, y otras necesitan calor para llevarse a cabo. Esas principalmente serían las evidencias para identificar una reacción química. Como dijimos anteriormente, hay reacciones químicas que necesitan calor y otras que liberan mucho calor. Estas se clasifican en endotérmica o exotérmica dependiendo de cómo se comporta. Siempre hay un intercambio de energía en las reacciones químicas con el entorno, ¿ya? Esta puede ser liberada. Cuando se libera energía, vamos a estar hablando de una reacción exotérmica, ¿ya? Que libera energía, libera calor, libera luz. En cambio, cuando necesita energía para llevarse a cabo, la vamos a catalogar como endotérmica, ya que va a absorber energía o absorber calor. Por último, lo que vamos a ver es cómo ocurren las reacciones químicas. Ya hay una teoría que habla sobre teorías de las colisiones, ¿ya? Y también de una energía mínima que se necesita para que las partículas logren reaccionar. Entonces, esta teoría fue desarrollada por Troughts y Lewis en 1920 y considera que las partículas chocan continuamente entre sí y postula para que dos o más átomos o moléculas reaccionen, se produzca una reacción química, es necesario que ocurran choques efectivos entre sí, ¿ya? ¿Y qué tienen que tener estos choques efectivos? Tienen que tener la orientación adecuada y la energía suficiente, ¿ya? Como vemos aquí en la imagen, donde dice teoría de las colisiones, aparece un choque no eficaz. ¿A qué se refiere que no es eficaz? Que no ocurre la reacción química, y es porque están chocando directamente aquí los hidrógenos, o sea, los hidrógenos con los yodos, y parece que el choque no es en la orientación adecuada, y rebotan y al final quedan separados nomás, no ocurre reacción. En cambio, en un choque eficaz, sí chocaron de alguna forma, que el hidrógeno con el yodo se unieron por un lado, y otra molécula también de hidrógeno y yodo también se unió por el otro lado. Por lo tanto, sí fue eficaz. Quizás también dependió de la energía, ¿ya? Tienen que tener una energía mínima necesaria para que ocurra la reacción, ¿ya? Esos choques efectivos deben ser con la orientación adecuada y con una energía mínima. Entonces, cuando esa energía mínima ocurra, puede ocurrir la reacción química, y esa energía se denomina energía de activación. Ahí se abrevia con una E mayúscula y una A de subíndice o más chiquitita. Y como ven acá, va desde la energía de los reactivos hasta la energía máxima que alcanza la reacción.
Ya esa va a ser la energía de activación. Y cuando alcancen el nivel máximo, van a empezar a bajar hasta llegar a los productos. Ya, este gráfico que está abajo es sobre la energía libre de la reacción química, ¿ya? Entonces, eso era en cuanto a la energía de activación. Es la energía mínima necesaria para que ocurra la reacción química y es la que todos van a deber alcanzar para poder pasar a los productos. Ya los reactivos tienen que llegar a esa energía para poder pasar a los productos. Y con eso se cumplirían el tema de cómo ocurren las reacciones químicas, ¿ya? Gracias a un reordenamiento de los átomos y tienen que tener el orden correcto en el choque y la energía mínima necesaria.